El día de hoy tenemos un tema hermoso, el signo de la cruz que decidió Camilo portar, llevar consigo, el significado que él le da y todo lo que implica tener este signo de la cruz roja en su pecho. El día de hoy veremos este tema, el santo de la cruz roja, así también nombrado a San Camilo. Y el objetivo que tenemos es conocer qué significó para Camilo llevar como signo la cruz roja, portar esta cruz roja en su pecho y en su manto también. Pero recordemos en la sesión anterior que Beatriz Lujambio nos compartió de las reglas de San Camilo, esas reglas que Camilo escribió y que son 51 reglas, eran 25 y 26, unas para hablar sobre el buen gobierno de la casa, de la vida comunitaria, y otras para los modos concretos de servir a los enfermos en los hospitales. Este conjunto de reglas pues expresan su manera de pensar, su corazón y su audacia. ¿Y cuándo fue que las escribió? ¿Por qué hablamos de ellas en este espacio de tiempo en el que vamos? Pues las escribió en 1586, porque para que naciera la Compañía de los Ministros de los Enfermos, pues tuvo que presentar estas reglas de los servidores de los enfermos. Y nos decía muy bellamente Beatriz cómo conjuntaban ternura y firmeza. Algo difícil de conjuntar, ternura y firmeza. Y en cuanto a las dos vertientes, una para la vida comunitaria y otra para servir a los enfermos, lo que dicen es que a veces como que se traslapaban unas con otras, y era que para Camilo el corazón, el centro, el significado de los enfermos, el signo del enfermo era lo más importante para él. Así es que a partir del enfermo es que él hacía también las reglas de la vida comunitaria. Su vida comunitaria también se organizaba de acuerdo al centro que eran los enfermos. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue el énfasis de estas reglas? Pues que en ellas se escribe muchas veces la palabra caridad, que va unida a la acción, así también como la palabra diligencia, que la diligencia para servir con la máxima diligencia a los enfermos. Y nos decía muy bonito cómo el buen servidor tiene estas actitudes, fíjense, vigilante, es solícito, es atento, es exacto, maternal, comprometido, siempre con amabilidad y respeto, paciencia, sencillez y agrado, sin presuntuosidad ni soberbia. Bueno, qué conjunto de actitudes recaba un buen servidor de los enfermos. Nada fácil, pero con la gracia de Dios todo se puede. ¿Y por qué hablamos, decíamos, de ellas? Porque tuvo que escribirlas Camilo y las tenía ya cuando él busca la aceptación para la congregación, que se logra en 1586 por el Papa Sixto V. Acababa de morir el Papa Gregorio y el Papa Sixto fue el que dio la aceptación a la congregación. Pues Camilo no tenía muchas relaciones para poder llegar a tener una entrevista con el Papa, pero vamos a ver ahorita en la historia que nos narran en los audios, cómo hay personas que providencialmente conoce y que le ayudan a tener ese encuentro con el Papa, que hablan de él muy bien, y cómo el Papa Sixto ya tenía deseo de tener una entrevista con Camilo. Y esto pues sucede en 1586.
Y cuando él se entrevista con el Papa, le pide llevar la cruz en el pecho, llevar la cruz en el hábito, en el centro, en el pecho, y en la capa en el lado derecho. Y le preguntaban, bueno, que ¿por qué en la capa también si ya estaba en el pecho? Dice, bueno, para que siempre se pueda ver este signo que llevamos, aunque se tape con la capa, la parte de la cruz del pecho pueda verse en el lado derecho de su capa. Y Camilo le pide al Papa llevar esta cruz, portar esta cruz, y vamos a ver en la historia cómo se usó esta cruz, quiénes la llevaban, era algo común. Vamos a ver un poco de la historia y qué significó para Camilo portarla. Aquí vemos que en su hábito tiene la cruz roja, que es este signo, y aquí vemos una firma de Camilo, 4 días antes de morir. Miren qué linda, la encontré en internet, esta firma que dice aquí que es su última firma, de Camilo de Lelis. Y vamos a escuchar en el audio el santo de la Cruz Roja que nos narra del libro del Padre Mateo Bautista. Vamos a escucharla. El santo de la Cruz Roja. Salen del Hospital de Santiago. Han alquilado una vivienda que lame las aguas del Tíber. La humedad es cosa corriente y la niebla se agarra de allí con ganas. No tienen todavía ni camas ni colchones. Duermen sobre esteras. Poseen 2 mantas. Hay que apañarse como sea. Camilo supera con cierta dificultad los estudios, por cierto mínimos para el sacerdocio. El conocimiento teológico que no le dieron los libros, que no leyó, se lo brinda la práctica de la caridad, que sí ejercitó. Ahora le faltaba el dinero. Un hombre piadoso, visitador del hospital, le donó el dinero necesario para la ordenación. El 25 de mayo de 1584 cumple 34 años. Al día siguiente es ordenado por Monseñor Goldwell en San Juan de Letrán. Trabajan en el Hospital de El Santo Espíritu, definido como Palestra de la Caridad. El hospital está abierto a toda persona caritativa. Lo han frecuentado Cayetano de Tienes, Felipe Neri, César Baronio, Carlos Borromeo, José de Calasanz, Juan Leonardi, Juan Bautista de Rossi, Vicente Palotti, Juan Bosco, la beata Agustina Pietrantoni, asesinada por un enfermo de ese hospital. Trabajan mucho y comen poco. Decir poco es exagerar. Más que satisfacer el hambre, la distraen. 15 días de servicio así llevan a Camilo y a Curcio, un compañero, al hospital, pero no como sirvientes, sino como enfermos. Pronto se curan tras comer un poco. Al hospital de nuevo. Por supuesto, no cobran ni un escudo. Les dan para comer. La propietaria exige el alquiler. Otro amigo los socorre. Y así van tirando. Nuevos compañeros llaman para probar. Fallece el primer religioso. Un ujier del Papa pide ser atendido en la casa de Camilo y compañeros. Los ayuda considerablemente. Al fallecer, les deja su herencia. Un respiro. La nueva compañía asiste a los moribundos y enfermos de familias desvalidas y en los suburbios más pobres. El nombre de la compañía, Ministros de los Enfermos. Ministro quiere decir servidor.
divierte a la chusma que juega con el nombre llamándoles ministros de los infiernos. El buen ejemplo les va haciendo cambiar de idea. Los denominarán los padres de la buena muerte o los padres del bello morir. Camilo quiere arreglar la situación canónica del grupo. La congregación para los religiosos es reacia a aprobaciones nuevas. Algunos miembros cualificados sostienen que en la Iglesia hay familiares religiosos más que suficientes para las necesidades de los fieles. Ni hablar de nuevas fundaciones. El cardenal Lauro, protector de Camilo, hace valer el argumento de la asistencia a los enfermos moribundos. Con algunas reservas, al fin llega el aprobado de Sixto V, pero que quede bien claro que los nuevos congregados no están obligados por voto y por lo tanto no son una orden. Estamos en 1586. Camilo es elegido superior de la comunidad. Los nuevos congregados tienen también permiso para pedir limosna por Roma. Se toman la pobreza en serio. Era 20 de abril de 1586. El primer acto de Camilo como superior fue hacer los servicios más humildes de la casa, echarse unas alforjas a la espalda y pedir por la calle. En la primera salida no trajeron más que un único pan entero, unos pocos pedazos y muchas burlas. El Papa Sixto V solicitó ver al padre Camilo. Este pidió llevar la cruz roja en el pecho y el Papa asintió. La cruz en el pecho había sido enarbolada para promover las cruzadas. En Lepanto campeaba la cruz blanca. La nueva cruz roja no movilizaba soldados para degollar infieles y liberar los santos lugares. Camilo sabe que el lugar santo por excelencia es el hombre, y la única empresa en la que se puede emplear la cruz de Cristo es la cruzada para librar aquel santo lugar que corre siempre el peligro de caer en las manos de los infieles, aunque bautizados. Es la lucha contra la enfermedad, la miseria, para arrancar al hombre, lugar santo, de la profanación de la indiferencia, el egoísmo y el abandono. La cruz se recupera para su sentido más auténtico de instrumento de salvación, signo de vida y no de muerte. Y roja, la cruz para indicar el fuego, la pasión en el servicio, para indicar el precio que hay que pagar. No hay amor sin sacrificio, renuncia, negación de sí mismo, vaciamiento. Cruz roja por la sangre redentora de Cristo sobre el madero. Clemente VII pide a Camilo que envíe a 8 religiosos con los ejércitos a Hungría 1596. Aunque todos tuvieron un comportamiento ejemplar, sin embargo, el hermano Jerónimo de Vilacqua hizo quedar atónitos a todos por su gran caridad. Llevaba a sepultar sobre sus propias espaldas los cuerpos muertos a través del campo y cavaba él mismo las sepulturas. Pero no se detuvo ahí. Viendo que él solo no podía llevar y sepultar tantos de una vez, se imaginó un invento para llevar 4 cada viaje. Lo hacía así, sobre 2 pértigas o picas, colocando 4 a la vez, y después de acomodarlos y atarlos, los arrastraba tras de sí. Para ello se ceñía, cruzando el pecho, una correa igual a la de un animal de tiro. De esta forma, él solo realizaba el trabajo de 3, es decir, el caballo, de la carreta y del carretero. Esto
le hizo llegar a ser tan apreciado por los jefes del campamento, que todo lo que les pidió para el servicio de los pobres, siempre se lo concedieron. Tomada Estrigonia y licenciado el ejército, se volvieron todos, sin peligro, a Italia. Volvía uno menos, pues Aníbal Montagilo, natural de Padua, pasó a mejor vida debido a las muchas penalidades que soportó en el servicio de aquellos enfermos. Los religiosos Camilos se prodigaron en la asistencia a los heridos en diversos conflictos del Risorgimento, en Pástrago, Custoza, Solferino y San Martino. Probablemente el filántropo suizo Jean-Henri Dumont observó aquel grupo de crucíferos siempre presente en los campos de batalla y tuvo o confirmó la idea de la fundación de la Cruz Roja en 1864. En 1870, en Francia y en Roma, Porta Pía, los Camilos, con doble Cruz Roja, se unieron a los voluntarios de la nueva institución ayudando a los heridos. Esta misión la realizarán los religiosos hasta la Primera Guerra Mundial, en 1914. Camilo y los suyos ya tienen aprobación y distintivo. Veamos cómo lo usan. El sueño de Camila, la madre, ahora queda ya interpretado. Bueno, vemos, aquí escuchamos el audio, cómo nos narra parte de la historia que ya hemos escuchado también de todos estos cambios que hubo a partir del día que él tuvo esta intuición, esta idea de fundar la compañía, cómo hubo tanto trabajo que hizo y cómo se ordenó sacerdote, empezó a conjuntar a los que eran, pues que estaban con él y que querían ayudarlo, cómo sale del Hospital de Santiago, se va a vivir ahí a la Iglesia de la Virgen de los Milagros, sigue trabajando en el hospital y cae enfermo después de 15 días, dicen, de haber salido del Hospital de Santiago y ya vivir en esta iglesia que parece ser que, como estaba a un lado del Tíber, era muy húmeda y no tenían unas condiciones adecuadas para tener salud. Trabajaban mucho. Decía que había 2 pruebas para los Camilos. La de fuego era atender a los enfermos y la del agua era que comían pan remojado en agua y muy poco de verdad comían. Entonces Camilo y Curcio caen enfermos, tienen que regresar al Hospital de Santiago ahora pues como enfermos y bueno, por ser alimentados correctamente y descansar, seguramente que se recuperaron y cómo también nos platica de pues cómo providencialmente fue dejándose guiar por el Espíritu Camilo, por el Espíritu de Dios y siguió trabajando y muchos lo querían seguir. Entonces él pues tiene que dedicarse, como decíamos, a hacer las reglas, a pensar cómo poder funcionar adecuadamente en esta nueva compañía. Y Bernardino, uno de los que están con él, también muere, pero antes de esto él había atendido a una persona que era un servidor del Papa y lo atendió tan bien y quedó tan agradecido este hombre que al morir les da una herencia y pues les sirvió a ellos para salir adelante y pagar gastos de lo que tenían que hacer. De ahí salen de la iglesia de la Virgen de los Milagros y se van a vivir a las tiendas oscuras. Era un área que fueron a vivir ahí y también trabajaban en el Santo Espíritu. Aquí también nos platican de cuántas personas tan
importantes acudían a este hospital a ayudar también. Y como también habíamos visto en otra de las sesiones, le había dado un nombre a la compañía, Ministros de los Enfermos, pero también era conocida como, los conocían como Padres de la Buena Muerte. Y vean qué bonito nombre, Padres de la Bella Muerte. ¿Cómo ayudar en este camino, en este trance, a morir, a bien morir, a morir bellamente? Y les decía que para la aceptación de la congregación, pues tuvo algunas relaciones, que es toda una anécdota bonita que nos narra el padre Cicatelli en su libro, y nos dice que reconoció al padre cardenal Lauro un día en la calle, lo vio platicando, despidiendo a otro de los obispos o cardenales, lo reconoció, se acercó a él, que era un hombre ya mayor, con una cara bondadosa. Se acercó Camilo a él, y ¿cómo pudo entablar relación? Le dijo cuál era su idea, su anhelo de hacer esta compañía. El cardenal lo escuchó y le dijo que, pues, quién lo conocía ahí, y ya le dio referencia de otros dos personajes, Camilo, ahí al padre Lauro, y él investigó sobre él y quedó encantado de todo el trabajo tan caritativo que hacía. Entonces él fue uno de los contactos para poder hacer esta entrevista con el Papa. Y después, bueno, se volvió su protector. Él lo tenía, y Camilo siempre lo tuvo como una persona cercana que les ayudaba. Y Camilo se hace superior de la congregación. También veamos una distinción: cuando es aceptada como congregación, todavía no tienen los votos, no es orden, y él empieza a preocuparse por muchas personas que empiezan a querer entrar a esta compañía. Entonces quería lograr esta aprobación. Cuando ya se entrevista con el Papa, les decía, Papa Sixto V, le pide llevar la Cruz Roja, y también le pide el permiso para pedir limosna. Y cuando se le da la aprobación, él es el superior, y lo primero que hace es salir a pedir limosna, siendo el superior y siendo el que hace los trabajos, pues, más sencillos también. Y vamos a ver ahorita, que nos narra que la Cruz Roja que le pide llevar y portar, pues nos hace recordar que también la llevaron los hombres en las cruzadas, por ejemplo. Llevaban esta Cruz Roja como un signo. Y las cruzadas, pues, eran estos eventos, estas batallas por recuperar los lugares santos, Jerusalén. Estas cruzadas fueron a partir del siglo de la Edad Media, era 1095, y terminaron en 1496, 400 años. Realmente dice que 200 años fueron muy intensas. Ellos llevaban y portaban esta cruz. También recordamos en la historia que en la batalla de Lepanto, la liga que era compuesta por España, Venecia y los estados pontificios, formaron una alianza para enfrentarse a la armada turca, que se puso bajo el mando de don Juan de Austria, el hijo de Carlos V. En estas naves que estuvieron en Lepanto, llevaban una cruz blanca. Y también recordamos, pues ahora que nos dice en nuestro tiempo, que la Cruz Roja, pues, es una institución para el cuidado de los enfermos, de los heridos. ¿Y quién la fundó? Pues la fundó Henry Dunant, que era un empresario filántropo humanista, también suizo, pero que muy probablemente se inspiró en la cruz Roja que portaban los religiosos Camilos,
¿Por qué decimos esto? Porque escuchábamos también en el audio que los Camilos fueron a diferentes batallas a ayudar a los heridos de diferentes frentes de batalla, y fueron también a esta batalla de Solferino, que fue en 1859. Solferino, en Italia, el ejército austriaco, al mando de Francisco José I, fue derrotado por la armada de Napoleón III de Francia y del reino de Cerdeña. Y la batalla se enmarca dentro del proceso de unificación italiana. Henry Dunant era empresario, estaba ahí en Solferino y ocurrió esta batalla, y él se dio cuenta de las penalidades que vivían los heridos, cuántos muertos, miles en esta batalla, y él a partir de esto escribió hasta un libro, Recuerdos de Solferino, y por eso se cree que fue inspirado al ver a los religiosos Camilos ayudar a los heridos en esta batalla. Henry Dunant fue testigo de la agonía y el sufrimiento de los heridos abandonados en el campo de batalla, y se sintió motivado para crear una organización de ayuda a los heridos que años más tarde se llamaría Comité Internacional de la Cruz Roja. Así es que esta Cruz Roja que portaba San Camilo seguramente fue inspiración para Henry Dunant, para esta motivación de hacer esta Comité Internacional de la Cruz Roja. Un hombre, como decíamos, humanista, y vean, dice, entendemos que si nos tratamos como hermanos, el mundo entero es nuestra familia. Pues bastante evangélico esta oración de Henry Dunant. Y él en 1863 hace el comité fundador en Ginebra con otros 4 colaboradores, pues funda esta institución. ¿Por qué decimos que seguramente fue precursor San Camilo de este signo, de esta institución? Porque hay una carta de agradecimiento a la congregación que se las da Francisco José, que era emperador de Austria, y expresa su agradecimiento a la congregación de los religiosos Camilos, que bueno, para ese entonces ya es orden, para las atenciones verdaderamente humanas, por las atenciones verdaderamente humanas de abnegación prodigadas durante la última guerra, y se refería a la batalla de Solferino. De acuerdo a esta carta de agradecimiento, pues se puede inferir que Henry Dunant los vio actuando ahí a los religiosos. Sabemos que fueron a diferentes batallas. Camilo, ahora que había sido militar en un tiempo, ahora iba en ayuda de los heridos y también los religiosos. Aquí vemos en su hábito, en el centro, la Cruz Roja, y en el lado derecho de la capa que utilizaban, también ahí la Cruz Roja colocada. Vamos a escuchar ahora el audio del Padre Francisco Verola, que nos comparte Dios nos pide cada día más, y nos va a dar un poco más de conocimiento sobre el significado para Camilo. Vamos a escucharlo. El Santo de la Cruz Roja. En este capítulo del libro, el padre Mateo Bautista nos pone ante una escena bastante desgarradora. Los primeros días de Camilo y sus compañeros viviendo literalmente en la pobreza. Trabajan mucho y comen poco. Incluso Camilo y algunos de los de su grupo caen enfermos, pero más que nada por debilidad, por hambre. También aparecen los primeros mártires de la caridad, que dejan su vida en el campo de batalla de los hospitales. Y es en este clima en el que Camilo hace
sus rudimentarios estudios para ser ordenado sacerdote. Consigue la autorización del Papa para funcionar como una congregación sin voto, ¿sí? Y también el expreso permiso para utilizar la cruz roja en el pecho. La cruz, signo de salvación y de vida con mayúsculas, de vida eterna, de vida que vale la pena vivir, que también es roja para indicar el fuego, la pasión en el servicio, incluso poniendo en riesgo la propia vida hasta derramar la sangre si fuera necesario. Esta cruz roja que signa, que marca la vida de Camilo, de sus compañeros y de muchos más, incluso hasta el día de hoy. ¿Tiene algo que ver esta cruz roja de San Camilo del siglo XVI con la Cruz Roja Internacional que se funda a finales del siglo XIX? Veamos. Si vamos al sitio oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja, leemos textualmente: la Cruz Roja nació por iniciativa de un hombre llamado Henry Dunant, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla de Solferino en 1859. Luego hizo gestiones ante líderes políticos en pos de más medidas de protección en favor de las víctimas de la guerra. Sus dos ideas principales eran la formulación de un tratado que obligase a los ejércitos a prestar asistencia a todos los soldados heridos y la fundación de sociedades nacionales que ayudasen a los servicios sanitarios de los ejércitos. Los objetivos que pretendían quienes impulsaron esta organización eran los siguientes: lograr la neutralidad de los heridos, del personal médico, hospitales y ambulancias, y que los voluntarios llevaran un brazalete con una cruz roja como signo distintivo que permitiera reconocer en el campo de batalla a los diferentes servicios de salud, que hasta entonces utilizaban cada uno un símbolo distinto y de colores diferentes, lo cual creaba confusión en el campo de batalla porque era difícil distinguir quién era enemigo y quién venía a prestar ayuda. No es banal lo que acabo de leer, ya que da cuenta de la importancia de contar con un distintivo que no diera lugar a dudas del por qué las personas que lo portasen se encontraban en un campo de guerra. Esta batalla de Solferino fue una verdadera carnicería y Dunant la dejó registrada en un libro, Recuerdos de Solferino. Allí narra que en un par de días murieron cerca de 40.000 personas y quedaron otros tantos heridos. A los pocos años se cristalizó la idea nacida entonces y quedó formalmente fundada la institución en el año 1863. Quienes han investigado el tema creen que es muy probable que Dunant haya visto en Solferino a los Camilos en acción. Estos estuvieron muchas veces presentes en los campos de batalla desde la época de la fundación, sirviendo a todos los heridos sin distinguir de qué bando fueran, con total dedicación y portando esa cruz roja tan característica. Por ello es muy verosímil que estos religiosos hayan inspirado a Dunant en su idea y sobre todo en la búsqueda de ese distintivo, que hoy es un signo unívoco de la imparcialidad que debe primar en el cuidado no solo de heridos de guerra, sino de todo enfermo. Como
Como prueba de ello tenemos que en enero de 1860, recordemos que la batalla fue en 1859, Francisco José, emperador de Austria, expresa su satisfacción y alabanza a nuestra congregación en una carta de agradecimiento. Dice textualmente: por las atenciones verdaderamente humanas de abnegación prodigadas durante la última guerra, en referencia a la guerra austro-franco-piamontesa, de la cual la batalla de Solferino fue su culmen. Y también es un fuerte indicio lo que además afirma el padre Mateo en el capítulo que recién escuchamos. Los Camilos se unieron a los voluntarios de la nueva institución ayudando a los heridos. Esta misión la realizaron los religiosos hasta la Primera Guerra Mundial en 1914. Mi nombre es Francisco Verola, soy religioso Camilo. Que el Dios bueno los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo escuchan este audio? Qué bello nos lo narra. Y ya les había yo platicado un poquito más en el mismo, pues la misma vertiente que nos dice el Padre Francisco. Cómo en la historia encontramos esta cruz, que era algo común que llevaban las órdenes, los monjes, pero vamos viendo ahora qué significó para Camilo, qué significó el portarla. Ya vimos un poco en la historia cómo inspiró a Henry Dunant muy probablemente y cómo los vio en acción. Sabemos que los religiosos fueron, ahora nos dice el padre, hasta la Primera Guerra Mundial y llevaban 2 cruces rojas, la de San Camilo y la que pues eran parte de la institución internacional. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Indudablemente hay una... A ver, aquí creo que nos pasamos... Ok, déjenme ver. Su Cruz Roja ahora no moviliza soldados para ir contra los infieles y liberar los lugares santos. Para Camilo sabe que el lugar santo por excelencia es el hombre. Y la única empresa en la que se puede complicar la cruz de Cristo es la cruzada para liberar aquel sagrado lugar que corre siempre el peligro de caer en las manos de los infieles, aunque bautizados. Son las manos mercenarias. Y fíjense, aquí nos narra el padre Pronsato esto y nos dice, pues sí, como con una corriente militar, pero como el lugar santo que quiere liberar Camilo, haciendo esta semblanza con las cruzadas, pues es ese cuerpo del ser humano, ese ser humano que es el lugar santo. Y recuerdan que uno de los objetivos en su idea era pues ser tratados no por mercenarios que fueran por dinero, sino con amor, con un amor de madre, que cuidaran a los enfermos. Y dice que indudablemente hay una dimensión militar en su congregación. Camilo enrola voluntarios para combatir a favor del hombre, para liberar al pobre. Es la lucha contra la enfermedad, la miseria, para arrancar al hombre, lugar santo de la profanación, de la indiferencia, del egoísmo y del abandono. Vean qué belleza. Es una lucha contra la enfermedad. ¿Y liberar de qué? De la indiferencia, del egoísmo y del abandono. Esta es realmente su cruzada de Camilo. El mismo Camilo dirá, nuestra congregación tiene como objetivo particular el ayudar a las almas en la última batalla y conflicto de la muerte. Esta última batalla en donde habrá que ser ayudado, acompañado,
cómo estamos siempre en relación unos con otros. La cruz se recupera para su sentido más auténtico, que es de instrumento de salvación, signo de vida y no de muerte. Este es el verdadero sentido de la cruz, esa cruz que nos habla de vida, de salvación. Y Camilo elige la cruz porque intenta anunciar la vida, ponerse de parte de la vida, evitar las amenazas de la muerte. Su cruz es la cruz de Cristo. Y vean qué bello nos dice, punto de encuentro entre el hombre y Dios, y más aún máximo punto de cercanía entre el cielo y la tierra. Dios no puede estar más cercano que cuando está en la cruz de Cristo. Cómo Dios se hace cercano a nosotros y cómo la cruz es símbolo de su amor, es signo de su gran amor hasta las últimas consecuencias. Y así vemos que Camilo lo entiende, signo de vida. Camilo con los suyos quiere ser sacramento de la proximidad de Dios al hombre, especialmente al hombre que sufre. Y vean, aquí nos dice, quiere ser sacramento. Y sacramento sabemos que es ese signo sensible que muestra una verdad invisible. Este es el significado de la palabra sacramento. Signo sensible que muestra una verdad invisible. Y el ser humano, que lo que quiere Camilo es que sea ese signo sensible, visible, de lo cercano que está Dios al hombre, y en especial sino al hombre que sufre. Este es su objetivo más claro. La cruz de Cristo es la palabra última, definitiva, que Dios tenía que decir al hombre. Es el sí de Dios al hombre, el sí del amor. ¿Qué significa la cruz para Cristo? Pues es ese sí de amor hasta las últimas consecuencias. Y esta es la última palabra de Dios, que la vida tiene la última palabra y no la muerte. Y cómo Camilo quiere ser ese signo de proximidad de Dios a este hombre que sufre. Qué bello, ¿no? Como este significado para Camilo de la cruz portada. Y vamos a profundizar más, miren. Camilo pretende ser portador de la cruz, porque pretende ser portador de este sí a aquellas criaturas a las que frecuentemente se les lanza al rostro el no del rechazo. ¿Cuánto rechazo a la enfermedad? ¿Cuánto rechazo a los enfermos? Y Camilo lo que quiere es decir sí, es acoger. Él elige la insensatez de la cruz porque elige el servicio en vez del poder, el último puesto en vez del privilegio. Elige perder la propia vida en vez de administrarla de manera egoísta en beneficio propio. Elige asimismo utilizar las manos con el gesto del don en vez de arrasar y poseer. Sí, Camilo elige poner su propia vida al servicio de los enfermos y vean cómo nos dice, en vez de administrarla de manera egoísta en beneficio propio. Es esa entrega que nos recuerda también la entrega de Dios. Cómo Camilo se une tanto al proyecto de Dios para hacer la entrega de su vida. Y cómo la hace en servicio. Elige el servicio. Vimos en otra ocasión ese espíritu de servicio. Su cruz es una cruz desarmada. Con la cruz roja, Camilo apunta a la debilidad, aquella debilidad que esconde el poder de Dios. Dios es el más fuerte porque es amor. Y aquí podemos reflexionar en dónde radica el poder de Dios, en su amor, en ese amor que no tiene límites, ese amor a cada uno de nosotros. Y así lo va percibiendo Camilo. También Camilo se hace débil con los débiles,
porque ha decidido vencer su batalla exclusivamente con el amor. Ese es el poder, el del amor. La cruz adoptada por Camilo es la cruz para amar. La cruz o nace del amor y es expresión de amor o no es nada. Y recordemos en la Sagrada Escritura en San Juan que nos dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y esta cruz, signo de vida, signo de debilidad, pero de poder en el amor, expresión de amor. Y necesita nacer del amor para poderla tener como este sentido, en este sentido. Lo que distingue la cruz cristiana de cualquier otra cruz es precisamente la señal del amor. La cruz se convertirá en el transcurso del tiempo en roja llameante para indicar el fuego de la pasión. Sirve asimismo para indicar el precio que hay que pagar. No hay amor sin sacrificio, sin renuncia, sin negación de sí mismo. Más aún, vaciamiento de sí mismo. Y bueno, recordamos este sentido de la cruz, este significado de la cruz que nos habla de pasión, así como pasión para servir, poner todo su ser de Camilo, y lo vemos en el cuidado de los enfermos, también conociendo y haciéndose consciente de lo que implica hacer este servicio. Implica muchas veces renuncia, implica sacrificio, implica negación de sí mismo y vaciamiento de sí mismo. Esta es la pasión, este es el sentido de esta cruz roja que nos puede recordar. Y Camilo tenía una ceremonia de la entrega de la cruz. Nos dice el padre Cicatelli que para Camilo no era un adorno la cruz, para Camilo era todo este significado el portarla, todo un compromiso, vean. Y la ceremonia de la entrega de la cruz, en su sencillez, asume el tono de una solemne investidura. Y nos las describe el padre Cicatelli, cómo les entregaba la cruz. Pero no crean que cuando ellos querían formar parte de la compañía, al entrar se las entregaba. No, antes tenían que mostrar esa virtud y ese deseo y ese anhelo de verdad pertenecer a esta compañía. Y entonces es que Camilo hacía esta ceremonia de la entrega de la cruz. ¿Y qué pasaba en esta ceremonia? Miren, el candidato se compromete a observar pobreza, castidad y obediencia, y a servir a los enfermos durante toda su vida. Bueno, casi nada, ¿verdad? ¿Qué tal? Toda una promesa, un compromiso, pobreza, castidad y obediencia, y a servir a los enfermos durante toda su vida. Entonces Camilo ahora sí le coloca la cruz en el pecho, en el centro del hábito, y otra en el manto, en correspondencia con el hombro derecho. Desde aquel momento, el religioso se convierte en padre de la cruz, o si es seglar, en hermano de la cruz. Y quisiera leerles aquí en el padre Cicatelli nos dice de esta ceremonia. Solo les quiero decir que se arrodillaba el padre o hermano que la tenía que recibir, y arrodillándose delante del Santísimo Sacramento, con voz alta e inteligible, proclamaba un buen propósito que solía ser del siguiente modo. Y se las leo a partir de esta biografía. Ominente Dios, Creador mío, misericordia mía y Padre de mi Señor Jesucristo, gracias infinitas os rindo porque por vuestra bondad os habéis dignado llamarme a vuestro santo servicio. Yo, por amor vuestro,
aquí, en la presencia de vuestra divina majestad y de toda la corte del cielo, con todo el afecto del corazón y del alma mía, me propongo observar castidad, pobreza, obediencia y servir a los pobres enfermos, vuestros hijos y hermanos míos, por todo el tiempo de mi vida, con la mayor caridad que pudiere, ayudado por vuestra divina gracia. Y por esto os ruego, por el amor con el cual mandaste a vuestro Hijo al mundo a morir por la generación humana, que siempre tengáis mi corazón encendido en el fuego de este amor sin extinguirse nunca, a fin de que yo pueda perseverar en esta santa obra y perseverando en ella, llegar a la celeste gloria para poder allí con vuestros elegidos gozaros y alabaros eternamente. Amén. Esto decía el candidato a recibirla, fíjense. Y hecho esto, se le presentaba el misal abierto y poniendo las manos encima, hacía el juramento, el siguiente juramento. Señor mío Jesucristo, con el gran deseo que tengo de observar este santísimo propósito y para pertrecharme contra las tentaciones futuras, yo juro ante vuestra divina presencia y ante toda la corte del cielo, sobre el Santo Evangelio, que cada vez que yo decidiese partir de la congregación, lo que Dios no permita jamás, antes que yo parta, estaré primero retirado en una habitación por unos días, según el superior me concederá, y allí recomendarme a vuestra divina majestad, y hacer luego aquello que encontraré mejor para la salud de mi alma. Y finalizado el juramento, Camilo le ponía las cruces, cantando entre tanto los padres y los hermanos las palabras de Jesucristo, que eran: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y respondiendo el otro coro, aquellas otras de San Pablo, que eran: lejos de mí gloriame, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. Finalmente, Camilo daba gracias por las oraciones acostumbradas y todos se congratulaban con el nuevo hermano, teniéndolo como profeso. Vean, esta era esta ceremonia de la entrega de la cruz, no cualquier cosa, toda una ceremonia con este gran significado. Y quería leerles ahí directamente de esta biografía porque me parece muy bella este juramento y esta entrega de la cruz. Y veamos, Camilo dirá a sus religiosos: la cruz que llevamos en el pecho significa que todos nosotros, señalados por esta impronta, somos como esclavos, vendidos y dedicados al servicio de los pobres enfermos. Y que esta que hemos abrazado es congregación de cruz, es decir, de muerte, de sufrimiento, de fatiga. Por eso, los que quieran seguir nuestro modo de vida deben predisponerse a abrazar la cruz, a abnegarse a sí mismos y a seguir a Jesucristo hasta la muerte. Pues esto es el significado para Camilo de la cruz, de esta cruz en la que él entrega y es signo de esta vida entregada a los enfermos. Y aquí recordamos cómo el sueño de Camila, cuando iniciamos en este caminar con la biografía de Camilo, cómo había tenido un sueño su mamá Camila, que la angustió durante mucho tiempo y veía en ese sueño que Camilo iba con una cruz roja en el pecho, seguido por varios muchachos que también la portaban. Y esto pues le angustió mucho a su mamá, dijo: no sé qué va a hacer de este niño. Y bueno, ahora que vemos cómo Camilo porta esta cruz y cuál es el significado para él y cómo se
emprende este camino de ayuda a los que más sufren y a los enfermos, pues le da sentido ahora, un sentido bello a este sueño que tuvo su mamá, que a lo mejor pues la angustió, pero que realmente fue para bien. Se hizo un hombre servidor de los hombres con este gran amor, y este amor traducido en servicio a los que sufren. Y pues ahora podríamos reflexionar cuál ha sido el énfasis del significado de la cruz, qué significa en muchos ámbitos. Hemos visto en la historia qué ha significado, qué significó para Camilo y qué significa para nosotros esta cruz portada como seguidor de Camilo en ese cuidado maternal a los enfermos. ¿Qué me nutre el día de hoy? ¿Qué puedo llevarme el día de hoy para mi vida, en este caminar, en esta vida de Camilo que me ayuda a nutrir mi vida y ayudarme a reflexionar? Y quisiera compartirles por último, tenemos todavía un ratito, no sé si quieran compartirme algo. ¿Qué se llevan? ¿Qué es lo nuevo de esta plática que hemos tenido? ¿Qué es, en dónde está el énfasis del significado de la cruz? ¿Y qué relación tiene con nuestra vida? Así como nos hizo una manera pedagógica Beatriz Lujambio la otra ocasión, que nos decía hacer un oso, una oración significativa original. Ahora los invito también, además de este recurso pedagógico, también tener este otro, hacer un NER. ¿Qué es lo nuevo? ¿En dónde está el énfasis? ¿Y qué relación tiene con mi vida? Ahí podríamos encontrar qué me nutre, qué me da vida el día de hoy. Y quisiera compartir con ustedes un escrito de Madeleine de Lebrel. Es una mística francesa que se dedicó a la asistencia, era mística también, y tiene unos escritos hermosos que nos pueden ayudar. Y este que encontré dice muy bello cómo es el cristiano que sirve, cómo es el servidor de Dios, cómo entrega su vida el cristiano. Y me pareció que va muy en relación a lo que vivió Camilo, y quiero compartírselos. Dice, la ley de Cristo solo puede vivirse por corazones mansos y humildes. Cualquiera que sean sus dones personales y su puesto en la sociedad, sus funciones o sus bienes, su clase o su raza, los cristianos permanecen como personas humildes, pequeños ante Dios, porque son creados por Él y de Él dependen. Cualquiera que sea el camino de la vida o de sus bienes, Dios está en el origen y fin de toda cosa, así como lo vemos con Camilo. Mansos como niños y débiles y amantes, cercanos al Padre fuerte y amante, pequeños porque están ante Dios, porque saben pocas cosas, porque son limitados en conocimiento y amor, porque son capaces de muy poco. No discuten la voluntad de Dios en los acontecimientos que suceden, ni los que Cristo ha mandado hacer. En tales acontecimientos solo cumplen la voluntad de Dios. Pequeños ante los hombres, pequeños, no importantes, no superhombres, sin privilegios, sin derechos, sin posesiones, sin superioridad. Mansos, porque son tiernamente respetuosos con lo creado por Dios y está maltratado o lesionado por la violencia. Mansos, porque ellos mismos son víctimas del mal
y están contaminados por el mal. Todos tienen la vocación de perdonados, no de inocentes. El cristiano es lanzado a la lucha. No tiene privilegios, no tiene derechos. Tiene el deber de luchar contra la desdicha, consecuencia del mal. Por esta razón, solo dispone de un arma, su fe. Fe que debe proclamar, fe que transforma el mal en bien. Si sabe acoger el sufrimiento como energía de salvación para el mundo. Si morir para él es dar la vida. Si hace suyo el dolor de los demás. En el tiempo, por su palabra y sus acciones, a través de su sufrimiento y su muerte, trabaja como Cristo, con Cristo y por Cristo. ¿Qué tal? Me parece un escrito de esta mujer, de Madeleine Delbrel, hermoso, que describe la vida de San Camilo. Esa vida dispuesta, con fe, unida a la voluntad de Dios y que sabe acoger el sufrimiento como energía de salvación para el mundo. Vean qué bello. Así lo supo elegir y acoger Camilo. Pues esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si ustedes quieran compartir algo. Aquí los escuchamos, los leemos. Y pues ha sido un privilegio poder hablar y compartir la vida de Camilo que edifica nuestra vida. ¿Hay algo, Jorge? Muy bien. Pues ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Los vemos muy reflexivos. Espero que nos compartan algo para la próxima sesión. Muchas gracias y que tengan muy linda semana.